a recibir y a atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer en Marcos 2, 1 en adelante. El título, como hemos mencionado, nunca sale ahí, pero el título es Jesús sana a un paralítico. Pero fíjense que me llamó la atención y creo que muy poco se le pone cuidado a eso. Y no sé si se han fijado. Las maneras de saludar ahora, supuestamente los amigos, es con un beso. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos amigos o amigas, porque podemos ver que en el beso hay hipocresía, en el beso hay mentira, porque él lo besó como su maestro, como su sacerdote, pero en realidad el beso era una señal nada más para entregarlo. O sea, porque Judas nunca quiso a Jesús, porque si lo hubiese querido nunca no hubiese hecho que eso él hizo. Y tuvo arrepentimiento. Él sí tuvo arrepentimiento, pero él en la carne, no en espíritu, porque si lo hubiese tenido en espíritu, hubiese ido a Jesús, como lo hemos hecho cada uno de nosotros una vez que llega a nuestras vidas. Y era al contrario, en vez de repente llegar y decirle: Jesús, me equivoqué, perdóname, lo más práctico de él fue resolverlo él mismo con un lazo. ¿Lo entendemos? Y aquí está, miren. Entró Jesús, dice otra vez, en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, o sea, ya había ido a ese lugar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Solo quiero ver dos cosas ahorita aquí. Una vez que sabían que Jesús llegaba, y sabían que había un propósito de sanación, se juntaban muchos, de manera, dice, que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué siempre estaba haciendo Jesús? Era hablando del Padre. Por eso, como hemos leído, no lo vamos a poner en el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agrada. O sea, siempre estaba en obediencia. 3. Entonces vinieron, dice, a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, está hablando de 4 personas cargando a un, pudo haber sido pariente o amigo, qué sé yo. Pero me llama la atención dos cosas de ellos, porque Jesús lo reconoce en ellos. Pero vamos a verlo primero. Y como no podían, dice, acercarse a él a causa de la multitud, o sea, imagínense que si Jesús estuviera, por decir, esto fuera un campo y en medio y todo esto estuviera alrededor, era imposible, pero estaba en una casa, por suerte. Y como no podían, dice, acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho. O sea, el lecho es como la cama o el catre, no sé cómo lo llamaban. Bajaron, dice, el lecho en que yacía el paralítico, o sea, donde estaba ahí acostado. Se imaginan que tuvieron que desentejar, porque antes no había lámina, para poder meter para poder bajar al paralítico. Yacía el paralítico. Al ver Jesús, miren lo que dice aquí: la fe de ellos. No habla de la fe en el momento del enfermo, sino de los que lo llevaron. Como que no me lleven un hombre, y antes, por lo menos si se muere, que sea una vez. Pero, ¿y qué tal y se salva? Puedo ver dos cosas, aunque hay infinidad de cosas. La fe de ellos se movieron por el prójimo, porque tenían el amor, tenían el segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Al primer mandamiento, amarás al Señor, pero ellos amaban al prójimo, porque el mismo Jesús le dice, al ver Jesús, porque Él nos puede hacer una radiografía, porque Él está en nosotros. Miren, la fe de ellos dijo
Al ver Jesús la fe de ellos, está hablando de los 4 que lo llevaron, dijo al paralítico, y esta otra parte también lo hemos mencionado otras veces: hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, está hablando de paralítico, es alguien que no se mueve, está con parálisis. No le dijo, mira, pues tu columna se te fue restaurada. O ve a donde un ortopeda, son los que chequean esto, ¿verdad? O ve donde un ortopeda, porque ahí donde veniste, esa parte me la pusiste difícil. No, Jesús es médico por excelencia. La gente no quiere entender, y yo le pido al Señor que nunca me avergüence, porque hablo de lo de Él, hablo de la palabra de Él. Jesús me demuestra a través de su palabra, Jesús y el Padre y su Espíritu Santo, es que si nosotros estamos viviendo una plenitud con Él, vamos a estar sanos. Vamos a estar sanos por Él. Que este cuerpo se va a ir envejeciendo, sí, pero vamos a estar sanos. No me aparece donde diga que Abraham ya no se podía mover, o Moisés en todo ese tiempo que caminó con esa gente, que diga, no, pero es que Moisés, paremos porque Moisés está enfermo, o Aarón. No, ellos siempre anduvieron, dice que murieron hombres vigorosos. ¿Qué significa vigorosos? Fuertes. Leía no tengo el nombre de la persona en la Biblia, cuando les dijeron a él, ellos se quedaron en una parte de atrás, no iban a llegar hasta él. Le dijo, pues no, danos esta parte a nosotros. Y Moisés les dijo, pero es necesario ir primero a tomar posesión de lo que está al frente, y luego pues ustedes se pueden regresar. Y él le dijo, yo entender como, me siento como de 15. Y tenía 135 años, creo que tenía el varón ese. Y él se sentía, dijo, estoy listo para ir a la guerra. Cuando alguien está listo para ir a la guerra, no es porque anda ahí, ay, ¿cómo llevo a la guerra? No, o sea, estamos hablando de una persona con vigor. Y la gente solo quiere saber, es que como la carne se envejece y pues entran las enfermedades. No, miren lo que dice aquí. Y dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son. Miren, necesitábamos un perdón. Cuando Él llegó a mi vida, lo que me quitó fueron mis pecados. Y además que cuando se llevó los pecados, también se llevó las dolencias, se llevó las enfermedades. Yo siempre lo manifiesto para gloria y honra del Señor. Y no le voy a mencionar a mi esposa, pero ahí está, Israel trabaja conmigo. Que diga Israel cuando me ha visto, que le mande a decir, consígame una pastilla porque me duele la cabeza, o por un dolor de estómago. O ahí está Greville, que también ya tiene, ¿cuántos años, Greville? 8 años, y ahora creo que tiene como 6 o 7, ¿verdad? Como 6 años. Y que digan ellos cuando me han visto siquiera, ay, yo que la muela me duele. Cuando el Señor llegó a mi vida, Él se llevó todo eso. La palabra lo dice en Isaías 53. Si quieren, dejemos el 5 y pasemos a Isaías 53. Creo que está en el 4 y 5, o del 5 en adelante. 53. Y Él no mintió. Él lo que dijo se cumple. Pero si estamos con Él, si alguien sigue con achaques, es porque todavía no le ha creído. Mire, mas Él herido fue. ¿Por qué dice aquí? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo nuestro, de nuestra paz, dicen, fue sobre Él. Y por sus llagas, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Curados. Fuimos curados de todo lo que nosotros teníamos. Todos nosotros, dicen, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas mi Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiados, Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, dice, al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, o sea, de los que lo hicieron, enmudeció y no abrió su boca. Entonces debemos de entender, volvamos donde estábamos, por favor. Él se llevó todo. Si todavía alguien tiene algo, diga, pues todavía me falta, y dígale, Jesús, enséñeme a creer en usted.
enséñeme a ver eso que tú permites a los que lo puedan ver, a los que tú permites que lo puedan vivir. Yo en un momento hablaba, cuando alguien hablaba de prosperidad espiritual, y yo decía, Señor, ¿por qué yo no la puedo vivir? No crean que no me lo preguntaba, ¿por qué yo no la puedo vivir? Y el Señor me hizo entender que a más llenura es más acercamiento con Él y más alejamiento del que no es digno de mencionar. Entonces Él me enseñó que lo que nosotros necesitamos es, como hemos mencionado muchas veces, estar conectados como el teléfono celular con Él. Y si estamos conectados con Él, entonces cada día vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Volvimos donde estábamos, ¿verdad? Al ver Jesús, dice, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en su corazón, o sea, los que pensaban, por decir, alguien está atrás y está pensando, ¿y de qué está hablando el hermano Alonso? De que él no padece esto y lo otro, porque tal vez él los está padeciendo. Entonces ellos, es lo que nos enseña, porque Jesús sí podía ver eso en los corazones de la gente, de los escribas, o de la gente que tiene duda o no cree, ¿verdad? Y aquí habla Jesús. ¿Por qué habla dice así? Blasfemia dice. Cuando estaban hablando atrás ellos, ¿no? ¿Quién puede, dice, perdonar pecados? Si no, solo. ¿Por qué ellos solo miraban a mi Padre? Porque no creían en Jesús. Ellos lo estaban diciendo porque no creían en Jesús. Y podemos ver, si leemos, no lo vamos a poner, Israel, el Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron en Él los constituyó hijos. Y si leemos un Juan, no lo vamos a leer, 3, bueno, si quieres leámoslo, Israel, mejor. Ese es bueno leerlo, 3:18, para que entendamos qué sucede cuando la persona no cree, ¿verdad? Y si no cree, pues de antemano tiene que ser que no es hijo. Miren, el que en Él cree, dice, no es, ¿qué dice aquí? No es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de mi Padre. Vamos donde estamos. Entonces quiero que entendamos. ¿Qué lo condena? La palabra. ¿Por qué? Por no creer. Y eso es lo que tenemos que entender. Estábamos aquí en el 8, eso lo leímos. Y conociendo luego Jesús, dice, en su espíritu, o sea, él podía poder verlo, ¿verdad? En su espíritu que cavilgaban, o sea, o que hablaban o que pensaban de esta manera dentro de sí mismo es adentro de uno mismo, está pensando en la mente, ¿verdad? De sí mismo les dijo, ¿por qué cavilgáis así en vuestro corazón? O sea, ¿por qué estás pensando en eso y no porque mejor no crees de lo que yo puedo hacer en tu vida? De lo que yo ya hice en la vida de mi hijo Luis o de mi hermano Luis. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué cavilgar, dice, así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir, dice, al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, toma tu lecho y vete, ¿va? Eso es lo que él está preguntando. 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús siempre demostró, espérenme aquí, ¿verdad? Jesús siempre demostró, pues para que sepas, o sea, está dando a entender ahí, para que sepas que yo soy, a mí se me fue dado todo. Y si leemos eso, donde dice que a mí se me fue dado todo, ese está en Mateo 28:18. Póngamelo por favor, Israel, para que entendamos que siempre en la escritura ha estado, Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida, es el que da el perdón y da la vida eterna. 18. Y Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo, toda potestad, no dice parte, se me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene el dominio, el control en todo.
tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Miren, no dice parte, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, hasta el día que yo me vaya, terrenalmente Él está guardándome a mí. Y ya puesto allá, pues de antemano igual vivo con Él en esa plenitud. Volvamos donde estábamos, y ya vamos a terminar. Estábamos por el 10, creo. O 8, no, estábamos por el 10, ¿verdad? Pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a mi Padre, diciendo, nunca hemos visto tales cosas. Entonces debemos de entender que el único que hace, o lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en mi vida, solo es Él a través de su Hijo amado. Lo mismo va a hacer en su vida si permite que Él lo haga. Él dice que Él toca, Él llama, y si usted le abre su corazón, Él entra. Solo digámosle ella, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad. Bendiciones. Amén y amén.